este pasaje mismo que hemos leído en esta tarde, en el cual aprendimos el resultado o efecto de ser lleno del Espíritu Santo, el cual es el primero, santidad. Una persona llena del Espíritu Santo observará, o su primer deseo o característica será vivir en santidad. Esa es la característica primordial. Deseará vivir conforme a la voluntad de Dios. También observamos a la luz de Efesios 5 que ser llenos del Espíritu Santo implica tener dominio propio sobre todas las áreas de nuestra vida, de tal manera que sus palabras, sus reacciones, sus sentimientos, decisiones y emociones están influenciadas por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Como hemos visto, el estar llenos del Espíritu Santo es prácticamente tener dominio de todas estas cosas por medio de su gracia en nuestras vidas. Entre uno de los argumentos que les compartí a la luz de lo que estudiamos, comenté que es nuestra falta de andar diariamente en el Espíritu la verdadera raíz de nuestra infelicidad y de los problemas con otros. ¿Por qué hay tantos problemas dentro de las familias aún cristianas, aún que van a una iglesia? Bueno, la raíz principal, fundamental, es precisamente la falta de ser llenos del Espíritu Santo o de andar en el Espíritu. Así que para la parte final, amados, y como aplicaciones, ustedes recordarán que nosotros tocamos el punto en base a la pregunta sobre cómo podemos entonces nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, pues concluimos observando prácticamente una orientación. ¿Qué es lo que vimos? Una orientación para ser lleno del Espíritu Santo. Y ustedes recordarán que esa orientación fue: quite los ídolos de su corazón. O sea, todo aquello que domina su vida. Y esto implica hacer una retrospectiva misma, implica hacer una autoobservación y decir cuáles son los ídolos que están tomando control de mi vida, de mis acciones, de mis emociones, de todo lo que conlleva mi vida. ¿Qué es lo que domina? Bueno, quite los ídolos de su corazón, todo aquello que domina su vida. Así es de que hoy daremos continuidad a estas orientaciones para ser llenos del Espíritu Santo. Y esa es la idea en esta parte 2, amados. Vamos a dar continuidad siguiendo esas orientaciones. Aparte de esa primera, quite los ídolos de su corazón. Y aquí vamos a comenzar de lleno en esta segunda orientación. Y aquí es donde comenzaremos a explicar un poco más. Y vuelvo a leer, por favor, si me acompañan, en Efesios 5:19, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En cuanto a hablar entre vosotros con salmos, yo les comentaba la semana pasada que esto hace referencia principalmente al Antiguo Testamento. Cuando aquí el apóstol Pablo está escribiendo con salmos, se refiere a la palabra de Dios. Ahora, para nosotros hoy día tiene la implicación de toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia. Así es de que eso indica claramente que cuando nosotros nos reunamos, cuando nosotros tengamos ese tiempo de reunión, sea familiar, sea con otros hermanos, sea con quien sea, nosotros, hermanos, hablemos de cosas espirituales, las cuales nos edifican mutuamente. Deberíamos sentirnos mal en aquellas ocasiones donde pudimos compartir tiempo con otros, pero no hablamos de nada de las cosas del Señor. Deberíamos sentirnos mal. Deberíamos hacer una autoobservación y decir cuál fue nuestra conversación en este tiempo que estuvimos. Amados, y sin duda alguna, todos perdemos de vista esto. Todos tenemos que trabajar en estas áreas. Todos podemos crecer, tanto ustedes como yo en lo personal. Y esa es la idea aquí del apóstol Pablo en Efesios 5:19. Hablar entre vosotros con salmos.
Hablad la palabra de Dios, edifíquense mutuamente, no pierdan el tiempo en cosas vanas. Sí, hablamos también y les comentaba que ciertamente, amados, podemos hablar de todo tipo de cosas. Hay muchos temas de los cuales nos podemos edificar, pero que la palabra de Dios nunca falte. Y esa es la idea. La palabra de Dios tiene que ser el centro. Ahora, en cuanto a la instrucción de cantar y alabar al Señor con nuestro corazón, se refiere aquí a hacer un canto sincero, un canto que nace propiamente de nuestro corazón, de nuestro deseo espontáneo, que surge desde lo más profundo de nuestro corazón, el cual está de acuerdo, el cual va conforme al Espíritu Santo. Así deben de ser los cantos que nosotros entonamos, los cuales nosotros profesamos con nuestros labios. Tienen que ir conforme al Espíritu Santo. Digo esto porque es muy común, amados, es muy común hoy día escuchar a cristianos cantantes o cantantes cristianos que hacen referencia o dicen cosas tales como, oh, el Espíritu Santo me está dando un nuevo canto y ya pronto va a salir a la venta, ya va a salir en todas las plataformas digitales a disposición de todos. Es un canto que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón. Cuando salen esos cantos y usted los escucha a la luz de las Escrituras, son pobres en teología. Incluso esos cantos contradicen al Espíritu Santo que inspiró su palabra. Contradicen la palabra de Dios. Pobres en teología. Y esa es la realidad. Son canciones simples. Canciones que la realidad es de que están basadas solamente en tratar de inspirar a los hombres en cosas terrenales. Si usted puede observar muchos de esos álbumes que se consideran cristianos, usted no sabe ni a quién se los están cantando. Aún ellos propiamente dicen, mire, esta música esta canción usted se la puede dedicar a su esposa, a su hijo, a su hija, a su novia. Ahora que ya si se la quiere dedicar a Dios también ahí va. O sea, se acomoda a todo tipo de ocasión, pero se considera cristiana. Y dicen, el Espíritu Santo me la dio. Son canciones simples, canciones que solamente están hechas para satisfacer el ego de los hombres. No están centradas en Dios. Así de que cuando dice el texto que cantemos entre nosotros con himnos y cánticos espirituales, eso no quiere decir que Dios va a llegar con una forma mística, a abrir nuestra cabeza y nos va a dar un canto. Más bien esto significa, hermanos, que los cantos que entonamos, que los cantos que cantamos, deben estar de acuerdo con la palabra de Dios, la cual el Espíritu Santo inspiró. Esa es la idea. Todo lo que nosotros cantamos debe estar conforme a la palabra de Dios. ¿Y quién conoce la mente del Espíritu? Esa es la pregunta. La Biblia. La Biblia, la Escritura. Ya que como acabo de nombrar, la Biblia fue escrita propiamente por el Espíritu Santo. Él la inspiró. Entonces cuando dice que cantemos himnos y cánticos espirituales, se refiere a cantar himnos, canciones que hablan de la verdad de Dios, cánticos, himnos que están saturados de la palabra de Dios, del glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No han sido pocas las veces que las personas vienen a este lugar y nos dicen, oye, aquí no cantan música de Hillsong, música de Elevation, música y más. Son muy famosas en inglés, luego las traducen al español y son las canciones que en esencia se cantan en la mayoría de iglesias cristianas, que te mueven los sentidos, están precisamente como les decía, hechas para estimular solamente los sentidos, pero no tienen teología. Y Pablo aquí dice que cantemos himnos, cánticos espirituales, saturados de la palabra de Dios. Ustedes recordarán que en una ocasión el apóstol Pablo y Silas
andando predicando el evangelio en Filipos al mundo gentil, al mundo que no había tenido la oportunidad de recibir el evangelio, pues estando ahí los arrestaron, enojados, los arrestaron y fueron y los llevaron a prisión, los encarcelaron. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer el apóstol Pablo y Silas ahí en medio de la prisión? Comenzaron a lamentarse, comenzaron a decir: ¿por qué, Señor, si aquí estamos solamente sirviéndote? Mira que te he servido, mira, Señor, cómo me pagas. ¿Esa fue la reacción de ellos? No, usted sabe, en Hechos 16:25 dice lo siguiente en esa ocasión, Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios y los oían los presos. Ellos estaban estimulándose a través de los cantos, de los himnos centrados en la bendita palabra de Dios. Así es de que, amados, hoy más que nunca es necesario de que nosotros tengamos o prestemos mucha atención en este detalle. Nuestros hijos deben estar escuchando constantemente palabras saturadas, himnos, cánticos saturados de la palabra de Dios. Y ahí es donde entra la pregunta: nuestros hijos, ¿qué es lo que están escuchando? Tristemente hay muchos padres que no conocen lo que sus hijos están escuchando en las redes sociales o en los aparatos tecnológicos. Hay padres que dicen: no, es que yo confío en él. Amados, como papás, ciertamente debemos confiar en nuestros hijos o confiamos en nuestros hijos porque son nuestros hijos, ¿cierto? En cierta manera. Yo escuché este consejo que he tratado y estoy tratando de llevarlo a cabo con mis hijos. Yo escuché una filosofía pastoral de un pastor con sus hijos y se los voy a compartir con ustedes, y es el siguiente. Este pastor le dice a sus hijos: yo confío en ustedes, pero no confío en ustedes. ¿Qué quiere decir con eso? Yo confío en ustedes porque son mis hijos, pero no confío en ustedes porque sé el poder y el daño que causa el pecado en ustedes. Y esa es la realidad. Nuestros hijos no tienen el discernimiento aún para entender qué está bien y qué está mal. Completamente no. Ahí es donde implica nuestra sabiduría y nuestro apego, implica nuestra responsabilidad de ver, saber qué es lo que nuestros hijos están viendo y escuchando. Ahora, más triste y lamentable aún es cuando hijos saben que sus padres no escuchan cosas apropiadas como himnos y cánticos espirituales. Así es de que es nuestro deber, amados. Esto es parte del trabajo que tenemos para que nuestras familias sean llenas del Espíritu Santo. Hoy más que nunca es importante que nuestros hijos y nosotros mismos escuchemos canciones saturadas del Evangelio, ya que al estar haciendo eso, al estar expuestos a los cánticos y a los himnos, prácticamente los estamos exponiendo al Evangelio. Los estamos exponiendo al Evangelio. Les estamos predicando. Los cánticos también constantemente les están recordando el Evangelio a nuestros hijos que ya estamos compartiendo con ellos. Ahora bien, si hay alguien con nosotros que se pregunta ¿qué es el Evangelio? Permítanme darles rápidamente una definición de lo que es el Evangelio, porque esto es sumamente importante. Estamos haciendo énfasis de que los himnos, los cánticos que entonamos desde esta plataforma, desde este lugar, y los que escuchamos propiamente en nuestros hogares o cuando estamos manejando nuestros autos, deben estar saturados del Evangelio, porque de esa manera estamos exponiendo a nuestros hijos al Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia que nuestro Señor Jesucristo, Dios perdona los pecados de los pecadores. En Jesucristo Dios está salvando pecadores. Es la buena noticia que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que está en el Hijo pasa de muerte a vida.
Romanos 1:16, hablando el apóstol Pablo a esta iglesia de Roma, les decía explícitamente, porque no me avergüenzo del evangelio. Y uno podría preguntarle a Pablo ahí, Pablo, por qué escribiste que no te avergonzabas del evangelio? ¿Por qué, Pablo, no te avergüenzas del evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto es lo que dice el texto. Debemos cantar cantos, himnos que estén saturados de Jesús y de su evangelio. Cuando alguien llega y dice, yo soy creyente, vengo a la iglesia, escucho la palabra, normalmente estoy aquí, pero me siento alejada de Dios, no siento conexión. Hermanos, una de las preguntas que debemos hacernos es, ¿qué estás escuchando entre semana? Entre semana, ¿qué es lo que hacemos? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nos reunimos cada domingo, nos reunimos como pueblo de Dios, alabamos a Dios juntos, escuchamos su palabra, pero no dejamos de ser iglesia al salir por las puertas, amados. Nosotros seguimos siendo iglesias. Lo que sucede es de que la iglesia se disperse, pero seguimos siendo iglesia entre semana. La pregunta es, tú como iglesia, ¿qué es lo que haces entre semana? ¿Qué es lo que escuchas? ¿De qué te estás nutriendo? ¿De qué te estás alimentando? Hagamos la prueba, amados, en lo natural. Salgamos de aquí y no comamos comida natural, sino hasta el otro domingo. Si nos reunimos el próximo domingo sin probar alimento, ¿los veré el próximo domingo con estos lindos rostros que traen ahora? De seguro vendrán aquí mal, afectados, con una cara de pocos amigos. No podemos vivir sin el alimento que nutre nuestro cuerpo físico. ¿Cuánto más, amados, el alimento espiritual necesita nuestra alma? Sin el alimento espiritual es imposible vivir. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. El pan que a vida permanece. Nosotros debemos alimentarnos de Dios continuamente, constantemente. Y una de las formas como estamos siendo llenos del Espíritu es precisamente siendo expuestos a los cánticos e himnos espirituales, saturados del Evangelio. Eso es lo que prácticamente está diciéndonos aquí el texto. Así es de que imagínense también, hermanos, estar escuchando música, canciones, aunque digan que son cristianas, pero no tienen nada de teología, pues es como si estuviéramos comiendo pura sopa maruchan entre semana. O sea, sin nada de nutrimentos, nada. Hermanos, huyamos de eso. Como alguien dijo, y creo que bien, la única teología de muchos cristianos, o la única teología que tienen muchos cristianos, es la de músicos modernos, músicos que no leen sus Biblias. Y esa es la única teología que reciben muchos. Ahora, con esto, hermanos, no estoy demeritando en ninguna manera la música que se escribe hoy día, porque ciertamente hay mucha música muy buena y sobre todo en estos tiempos se está escribiendo nueva música contemporánea, bíblica, centrada en el Evangelio, centrada en la persona de Jesucristo. Pero aún así, hoy día es mínima la música que se está produciendo al montón de basura que tenemos como cristiana. Por eso, para nosotros es difícil escoger buena música para hoy día. Aparte que somos más inclinados a los himnos como iglesia. Pero entre semana, amados, usted puede escuchar música contemporánea, pero ponga atención en esto, por favor. Y esa es la idea de la palabra de Dios, ese es el mensaje aquí en este texto. Busque música que esté saturada del Evangelio. Muy seguido yo me pregunto, ¿dónde han quedado los grandes compositores? Grandes compositores como Martín Lutero. Ustedes saben y acabamos de ver recientemente, en octubre. Martín Lutero escribía buenos himnos que hasta el día de hoy se cantan, inclusive hemos cantado nosotros aquí. Entre el más conocido, Castillo Fuerte es nuestro Dios.
y es el más conocido, Martín Lutero. Pero ¿dónde quedaron esos compositores? Ya las nuevas generaciones, así como en lo secular, en el ámbito cristiano, dentro del pueblo de Dios, también ya las nuevas generaciones ya no están pensando en eso. Señor, úsame para escribir cantos que estén inspirados en ti, que sean de edificación a mi propia vida y a tu pueblo. Es muy difícil encontrar hoy día música que sea centrada en Jesús y en el Evangelio. Hay muchos músicos con mucho talento, pero pobres en teología. Y nosotros, amados, aunque no seamos músicos, somos llamados a tener buena teología. Porque una buena teología lleva a una correcta doxología, a una correcta adoración a Dios. No pierdan de vista eso. Una sana teología lleva a una correcta doxología, o sea, adoración a Dios. Y añadiré esto también. Una correcta teología sin oración lo que producirá son corazones duros. Bien, volviendo a nuestro texto, Pablo lo que dice es que cuando nos reunamos en la adoración pública, alabemos con cánticos que están de acuerdo con la Biblia. Y ahí en ese momento es cuando el Espíritu Santo nos llena, nos ministra como iglesia congregacional. Por eso hacemos tanto énfasis, amados, que cuando nos reunimos, no solamente nos quedemos como expectantes de nuestros amados hermanos que con amor y en la gracia de nuestro Dios nos guían a la adoración. Nosotros debemos hacernos partícipes juntamente con ellos, reunir nuestras voces juntamente con ellos y exaltar a nuestro Dios. Porque de esa manera es que Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos está llenando, nos está ministrando, porque estamos alabando a nuestro buen Dios. Esa es la idea. Entonces, cuando Pablo dice que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, quiere decir también que aparte de lo que hacemos aquí como iglesia, cuando nosotros nos reunamos como creyentes, no debemos dedicarnos a fiestas desordenadas, sino que cuando nos reunamos nos edifiquemos mutuamente. Que nuestras conversaciones sean un lindo canto que trae gloria y honor a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Así que no ahondaré más en esto porque ya también he explicado, creo. Tercera orientación. Para ser llenos del Espíritu Santo debemos dar gracias por todo. Y eso está en el verso 20. Tercera orientación para ser llenos del Espíritu Santo, verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como pueden observar, amados, la tercera orientación para ser llenos del Espíritu Santo es que demos gracias a Dios en ¿qué? En todo. Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es en la manera en que nosotros hemos sido salvados por medio, el mediador que es Cristo, Jesús. Y es en la manera en que nosotros traemos gloria a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estas orientaciones para ser llenos del Espíritu Santo parecen ser simples, ¿verdad? Sencillas de entender, pero son orientaciones de suma importancia que Dios nos está dando a través del apóstol Pablo. Entonces recuerden esto. Número 1, hablando la palabra de Dios cuando nos reunamos. Número 2, entonar himnos, cánticos y conversaciones de acuerdo a la Biblia. Número 3, dar gracias a todo, no por algunas cosas, sino por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya he escuchado algunos que dicen, ese todo no es todo. Yo soy los que digo, ese todo sí es todo. En escuela bíblica dominical les comentaba en esta tarde de una anécdota de el pastor D.L. Moody de Chicago, que en una ocasión fue de visita a Londres al tabernáculo metropolitano, que es donde predicaba el pastor Charles Spurgeon. Y por ahí en su caminata entre el bosque estaban hablando de todo, comenzaron a reír a carcajadas, dice D.L. Moody,
reímos a carcajadas. Pero oh, qué gran lección de este hombre de Dios, dice D.L. Moody. Cuando terminamos de reír, Charles Spurgeon me dijo: Moody, es tiempo de doblar nuestras rodillas y agradecer al Señor por esta risa. Fue una gran lección. Amados, les preguntaba en esta clase, y ahora ustedes que están aquí, ¿cuántos de nosotros tenemos ese mismo sentir o ese mismo pensamiento? Dar gracias a Dios cuando reímos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no es común? Porque vaya la redundancia, porque reírnos es muy común. Por menos que reímos en el día o en la semana, reímos en alguna ocasión. Pero ¿cuántos vemos la risa como una bendición de Dios? Que podamos tener un momento alegre, que podamos tener un momento de regocijo, que hasta nos duele el estómago de tanto que nos reímos. ¿Quiénes de nosotros podemos decir gracias, Señor, por este momento de risa? Es por esos de los que yo creo, ciertamente, en todo, es en todo, aún en las cosas más comunes y básicas de nuestra vida, amados. Y es en las formas como el Espíritu Santo nos llena o somos llenos del Espíritu Santo. Esa es la instrucción de Efesios. Esa es la instrucción, eso es lo que está en la mente del apóstol Pablo. Creyentes del Señor, pueblo de Dios, den gracias a Dios en todo. En todo. Amén. Así es que eso significa llevar una vida de gratitud, una vida de contentamiento, una vida que está satisfecha con lo que Dios nos da en esta vida. Esté agradecido por la esposa que Dios le dio. Amén. No escucho a los varones, lo volveré a decir. Esté agradecido con Dios por la esposa que le dio. Amén. Amén, hermanos. Agradezca al Señor. Dios, gracias, Señor. Gracias por la esposa que me has dado. Gracias por mi esposa. Eso es estímulo. El Espíritu Santo nos llena nuestro corazón cuando somos agradecidos con Dios por la esposa que nos dio. Y muchas veces perdemos de vista eso nosotros como esposos. Que Dios nos perdone. Usted también, amada hermana, esté agradecida con Dios por el esposo que le dio. Amén. No soy yo, ¿verdad? Hermanas, den gracias a Dios por el esposo que les dio. Yo voy a ver a mi esposa ya. Amén, hermanas. Eso estimula nuestro corazón. Dios se regocija, Dios es glorificado cuando damos gracias a Dios en todo. Esté agradecido y agradecida con los hijos que Dios le dio. Amén. Ahora, no solamente estemos agradecidos con los hijos que Dios nos dio, dejémosle saber a nuestros hijos eso. Dejémosle saber a nuestros hijos eso. Yo estoy agradecido con Dios, estoy agradecida con Dios porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija. Esa es la instrucción del apóstol Pablo aquí. Esto incluye esto. Esto es un principio, esto es una orientación para nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Ser agradecidos, dar gracias a Dios en todo. Ahora, hijos, de la misma manera, jóvenes, den gracias a Dios por sus padres. Amén. Amén, jóvenes. Den gracias a Dios por sus padres. Mire, esto es para los jóvenes, una anécdota. Quiero llamar su atención en esto, jóvenes. Muchas veces, porque todos hemos sido hijos. Todos somos hijos, pero fuimos hijos. Y en ciertas etapas de nuestra vida nosotros somos muy inconscientes. Lo digo por mí mismo. Lo digo por mí mismo. Inconscientes con nuestros padres. Duros con nuestros padres. Con nuestras acciones y con nuestras palabras. De mi familia soy el único que estoy acá en Estados Unidos. Mis padres, la gran mayoría saben, mis padres viven en Puerto Vallarta. No los veo.
Tengo 2 años ya sin verlos. Hace 2 años fui, tenía como 7 años sin ir. Pero a lo que voy es que tengo unos vecinos ahí a un lado de mi casa, que es una señora que cuida niños, pero cuidan niños y jovencitos que se han quedado sin padres de aquí de Arizona por diferentes circunstancias. Y hay casos fuertes de los cuales nos hemos dado cuenta. No tienen a sus padres. Son niños que están con una señora que le paga el gobierno para que los cuide. Usted sabe cómo hay de esos casos aquí. Pues mi vecina es eso. Niños que no tienen a sus papás. ¿Qué más quisieran tener a sus padres? Pero no los tienen. Y muchas veces nosotros, como estamos diario con nuestros padres, perdemos de vista el privilegio y la bendición que tenemos de tener padres o madre. Jóvenes, den gracias a Dios por sus padres. Den gracias a Dios por sus padres. Usted que está soltero, que está soltera, de la misma manera, dé gracias al Señor. Dé gracias al Señor. Esa es la forma, de la misma manera que el Espíritu Santo será sobre usted, llena del Espíritu Santo. Llena, estamos hablando aquí de la llenura. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? La instrucción bíblica es: dé gracias a Dios en todo. Y aquellos que están pues ya orando por una esposa o un esposo, los que haya, dé gracias a Dios también en esa circunstancia. Dé gracias a Dios por el estado en el cual se encuentra ahora, mientras se mantiene orando al Señor por su cónyuge. Hermanos, porque es duro y no es bueno, es triste, es hasta incómodo estar con personas que todo el tiempo se la viven reclamando de todo, reclamando de la vida, de las injusticias, de aquello, de su propia vida también, reclamándose a sí mismo. Son personas precisamente que después caen en amargura. Ya saben ustedes, la palabra de Dios nos dice: cuidado, que no haya entre vosotros ninguna raíz de amargura. Todos somos propensos, todos, usted y yo somos propensos de la misma manera a crear raíces de amargura en nuestro corazón. Y las raíces de amargura vienen precisamente de estarnos quejando constantemente todo el tiempo de algo o de alguien. Cuidado con eso. Entonces, ¿cómo es que puede ser llena del Espíritu Santo si se mantiene de esa manera? Quejándose por todo el tiempo ve lo malo de su esposa, todo el tiempo ve lo malo de su esposo, todo el tiempo ve lo malo de sus hijos, todo el tiempo ves lo malo de tus padres, todo el tiempo ves lo malo de lo malo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Imposible, hermanos, eso es imposible. Es imposible también poder convivir con una persona sanamente que es así, amargada, que todo el tiempo se les está quejando de todos, hablando mal de todos. Es difícil convivir con personas así. Por eso también la Escritura nos dice, el apóstol Pablo, están bien con todos mientras esté en ustedes. Procurar estar bien con todos mientras esté en ustedes. ¿Por qué? Porque sabe que ciertamente va a haber ocasiones donde es imposible estar bien con personas, pero porque se aferran a eso. La instrucción para nosotros es dar gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios en todo. Es muy diferente. Es muy diferente estar con una persona que es agradecida, que en lo poco se goza en el Señor, en lo mucho de igual manera, que lejos de estarse concentrando en lo malo, está concentrándose en todas las virtudes de aquellos que le rodean. ¿A poco no quisiéramos tener todos a nuestro alrededor así a personas? Bueno, demos gracias a Dios en todo y seamos ese tipo de personas. Que las personas que están a nuestro alrededor se gocen al estar con nosotros y que nosotros nos podamos gozar con los que estamos. Amén. Que Dios nos ayude, amados. El texto continúa y dice: dar gracias a Dios en todo, por todo, pero dice: en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nosotros damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque de Él recibimos el perdón de nuestros pecados. Es por Él que hemos recibido todo tipo de beneficios. Los beneficios que hoy gozamos son por Él. Efesios capítulo 1, verso 3, por eso dice el apóstol Pablo ahí mismo en esa carta, dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito, es un regocijo. Gracias, Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Nos has bendecido con toda bendición en tu Hijo. Gracias, Señor. No importa las circunstancias en las cuales esté, me has bendecido, soy bendecido con toda bendición espiritual. Gloria a Dios por eso, amados. Así que en los momentos malos, cuando ve que se está concentrando más en lo negativo, más en aquellas cosas infructuosas, siempre tenga en mente estas cosas. Siempre hay momentos para nosotros poder dar gracias. Siempre. Pero todo está en que estemos concentrados en esta instrucción. Dar gracias al Señor en todo. Ahora bien, voy a compartir finalmente una última orientación que vendría siendo la cuarta y es la más difícil de asimilar para algunos. Verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Recuerden la pirámide que nosotros estamos viendo de orientaciones. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Número 1, hablando entre vosotros con salmos e himnos espirituales o cánticos espirituales. Número 2, cantando cánticos espirituales pero llenos de la palabra de Dios. Número 3, dando gracias a Dios por todo, siendo agradecidos. Y finalmente, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo, hermanos? Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. La pregunta que entra aquí es, ¿qué es someternos unos a otros? Tristemente, esta es una palabra, sometimiento, que es difícil de escuchar a la sociedad en la cual estamos viviendo. Y lo triste es que aún hasta cristianos. La palabra sometimiento es rechazada inmediatamente. Ya se ve como algo mal, algo bajo, algo inferior, pero estaremos hablando más en detalle de esto. ¿Qué significa someternos unos a otros? Vamos a irnos por ahí primero, ¿va? ¿Qué significa someternos unos a otros? Bueno, significa tener a la otra persona en una posición de respeto y también acatar alguna orden buena de cualquier otra persona. Alguna orden buena de cualquier otra persona. Eso es lo que significa. Sometimiento significa reconocer la posición de la otra persona. Significa respetar y acatar cualquier orden o instrucción buena de otra persona. Significa también, como dice Filipenses capítulo 2, verso 3, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es lo que dice Filipenses 2, 3. Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a quienes, a nosotros mismos. Es fácil decir, teniendo en cuenta o tomándolos como superiores de otros. Ahí está fácil. No, este es jefe de aquel. Este le puede decir orden, le puede dar órdenes a aquel. Respétenlo. No. Tener, es lo que dice aquí Filipenses, tener en cuenta esto, estimando cada uno a los demás, y demás, todos, como superiores a nosotros mismos. Esto ya va en contra.
de la filosofía del mundo en el cual estamos viviendo. Hermanos, significa, en otras palabras, hacernos humildes como para ser enseñados por otras personas. Eso es lo que significa también someternos unos a otros. Tener humildad para ser enseñados unos de otros. Significa que nos necesitamos unos a otros y que en muchas ocasiones Dios usa a esas otras personas para bendecir nuestras vidas. Y aquí todos estamos incluidos. Todos podemos ser bendecidos por los demás. Y eso es lo que significa someternos los unos a los otros. Es sometimiento mutuo, y es a esto lo que Pablo se está refiriendo aquí en Efesios capítulo 5, verso 21. Se refiere como condicionamiento para que nuestra iglesia, nuestras familias sean llenas del Espíritu Santo. Esto es indispensable en la familia y en la iglesia. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Nuestra familia e iglesia, sometiéndonos unos a otros, teniendo en cuenta a los demás como superiores a nosotros mismos. Someteos unos a otros, y luego dice Pablo, en el temor de Cristo. Hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos caso omiso al sometimiento, por ejemplo? Problemas. En nuestra familia y en la iglesia es lo mismo. Pasar por alto el sometimiento es lo que lleva a las dificultades, a los problemas. Donde las personas no se someten unos a otros, donde las personas no se someten a autoridades, es donde vienen los problemas. Pero Dios ha dispuesto que nos sometamos unos a otros, que nos sometamos también a autoridades civiles, que nos sometamos a las autoridades dentro de la iglesia, que nos sometamos obviamente a las autoridades dentro de nuestro hogar. ¿Qué sucede cuando no nos sometemos unos a otros? En todas las áreas de la vida, iglesia, familia, ciudadanía, o sea, cuestiones civiles. ¿Qué sucede? Si no nos sometemos unos a otros al orden, lo contrario es un desorden, caos. Y ahí es donde vienen los conflictos en el hogar, en la iglesia. Por eso viene el descrédito y desorden. Así que como reflexión es de que si nosotros somos personas arrogantes, soberbias, dueñas de nosotros mismos, personas sin ley, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia, es porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Si usted es una persona que no le gusta rendir cuentas a nadie, no le gusta someterse a nadie, usted no es llena del Espíritu Santo. Para tener familias saludables, iglesias saludables, se requiere esto, ser llenas del Espíritu Santo. Amén. Para tener familias saludables se requiere ser llenas del Espíritu Santo. No hay atajos, no hay otros medios. Hay familias que en ocasiones dicen, lo que necesitamos aquí es vacaciones. Que aquí estar encerrados todo el tiempo. No, vámonos de vacación, lo que necesitamos para ser felices. No digo que tomar vacaciones esté mal, incluso está bien. De vez en cuando tenemos que tomar tiempo de descanso. Pero esa no es la salida, esa no es la orientación primordial o básica. Miren, si no son, miren. Si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, por más que nos vayamos de viaje, aunque nos vayamos a Hawái, aunque nos vayamos no sé, a donde quiera usted ponerle, allá se va a hacer un pleito. Por lo que sea. ¿Por qué? Porque si no somos llenos del Espíritu Santo aquí, vamos a estar vacíos también allá, a donde vayamos, donde nos movamos, en cualquier esfera de la vida. Lo primordial y la orientación básica es ser llenos del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Esa es la instrucción, amados. Esa es la instrucción de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se mira a una persona llena del Espíritu Santo en la práctica?
Una persona llena del Espíritu Santo es de fácil convivencia. Una persona llena del Espíritu Santo es alegre, es abierta. Ella ama o él ama. Y sobre todo es una persona que siempre, siempre, siempre está buscando hacer el bien de otros. Empezando por los suyos, empezando por su familia. Ese es el orden. La familia. ¿Es así que está viviendo usted? ¿Es así que está viviendo usted? Si no es así, Dios le dice, debe ser usted lleno del Espíritu Santo. Debe ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Número 1, hablando entre vosotros con salmos, o sea, la palabra de Dios, cantando himnos y cánticos espirituales, llenos, saturados de la palabra de Dios. Número 3, dando gracias a Dios por todo, siendo agradecidos. Y número 4, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Hermanos, en conclusión, digo en conclusión porque esto es la base. Es el mensaje anterior y este mensaje es la base para lo que viene posteriormente, siguiendo el orden de la palabra de Dios. Nosotros no podremos entender lo que viene adelante y mucho menos podremos llevarlo a la práctica sin tener en cuenta estas orientaciones básicas, primordiales y fundamentales para ser llenos del Espíritu Santo. En conclusión, entonces, permítanme por favor darles unas orientaciones prácticas de cómo ser llenos del Espíritu Santo, sumadas a las que ya hemos tratado aquí, estas 4, las cuales creo firmemente es que si nosotros las obedecemos como familia, como iglesia, como ciudadanos, en todas las áreas de nuestra vida, nosotros podremos mejorar. Y siempre estamos mejorando y siempre podremos mejorar. Así que número uno, reconozca la necesidad de tener una vida espiritual más profunda. Eso es lo básico. Reconozca que usted necesita tener una vida espiritual más profunda. Amén. El Señor Jesús en una ocasión dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y sabe una cosa, todos tenemos sed. Que no lo reconocemos es otra cuestión. Aún como creyentes nosotros luchamos con nuestra autosuficiencia. Pero la realidad es de que nuestra alma, nuestro espíritu necesita ser saciado diariamente, constantemente de Jesús, del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo y dio esta instrucción clara: quien tenga sed, venga a mí y beba. No es que algunos tienen sed, todos tenemos sed. Todos tenemos sed. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Es como aquellos que están haciendo algún deporte, una actividad en el trabajo, pasa mucho esto. Están en el calorón y están trabajando duro. Y tienen rato, horas sin tomar agua. A veces ni cuenta se dan cuántas horas han pasado de que no han tomado agua. Hasta que de pronto, ¡pum! ¿Qué pasó? Se deshidrató. Es que no tomó agua. Hermanos, nosotros debemos estar tomando, bebiendo de la fuente de vida eterna constantemente, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la lucha que hay en nuestros corazones. Por tanto, nosotros en primer lugar debemos reconocer nuestra necesidad de tener una vida espiritual más profunda. Así es de que esta referencia de Jesús, o Jesús hace referencia precisamente a la llenura del Espíritu Santo, a que constantemente vengamos a beber. El primer paso es reconocer su extrema necesidad. Usted debe reconocer que la causa mayor de las actitudes erróneas para con su esposa, para con su esposo, para con sus padres, para con los hijos, para con sus propios hermanos y los problemas también que se suscitan con las personas en la vida diaria, los problemas que se suscitan, que acontecen, es por la falta del fruto del Espíritu en su propia vida.
no debemos perder de vista que todo lo que Pablo nos ha enseñado en estos primeros versos de Efesios capítulo 5, del verso 18 al verso 21, están directamente ligados a la orden a que seamos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Si no somos llenos del Espíritu, no podemos someternos a Dios como debiéramos, ni mucho menos vamos a podernos someternos unos a otros. Imposible. Pero esto lo seguiremos tratando, como les digo. Por tanto, no culpe a su esposa. No culpe a su esposo. No culpe a sus hijos. No culpes a tus padres. No los culpes. No culpe a su patrón. No culpe al tráfico de la ciudad, cómo está creciendo. No culpe a otros por su falta de dominio propio. Ay, es que me saca de quicio. Reconozca que usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que debe reconocer, eso es lo que debemos reconocer. Que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo comienza reconociendo entonces humildemente delante de Dios que usted y yo necesitamos de Él. Es por ahí por donde se comienza. Reconociendo nuestra necesidad de Él. Reconozcamos nuestra necesidad de tener una vida espiritual más profunda. Y vuelvo y lo digo, todos, esposos, esposas, padres, hijos, en todos. Segundo lugar, ore por la plenitud del Espíritu. Ore. Recuerde, ya hemos visto esto. El Espíritu Santo ya está en cada creyente. El Espíritu Santo no viene en porciones, no viene en medidas. Pero sí, un mandato es ser llenos del Espíritu Santo. Y es lo que estamos tratando en esta serie. Cómo ser llenos del Espíritu Santo. Es estar dominados. Ya dimos la definición. Es estar dominados completamente al punto, dominados por Dios, dominados por el Espíritu Santo, al punto de que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones, todo nuestro ser está dominado por Dios. Entonces suplique a Dios. Es bíblico en ese sentido. En este sentido sí es bíblico. Dame la plenitud del Espíritu. Dame la plenitud del Espíritu. El Señor Jesús dijo en cierta ocasión, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Llenura del Espíritu Santo. El punto de esta comparación hecha por Jesús es muy clara. Dios dará más de su Espíritu a aquellos que se lo pidan, pero no pierda el contexto de lo que ya hablamos y ahorita acabo de decir. Por favor. Porque si no, no tendría sentido lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo está diciendo, sean llenos del Espíritu Santo. Empezamos diciendo, antes de ser llenos de vino, sean llenos del Espíritu. ¿A quién está diciendo? ¿A creyentes o no creyentes? A creyentes. Mateo 7:11, Jesús dijo que el Padre daría cosas buenas a los que se las pidan. Bueno, pues el primer sentido de esto es que Dios está listo para darnos los dones y la gracia obrada por el Espíritu Santo. Y si alguien se pregunta, pero pastor, Dios es soberano y Él puede ayudar sin que se lo pidamos. Sí, eso es una verdad, hermanos, pero Dios ha definido, ha designado que nosotros pidamos. Y eso es una manera de nosotros decir a Dios, yo dependo de ti. La oración eso muestra, que dependemos de Dios. Y nosotros dependemos de Él. Finalmente, tercero, reforme su conducta. Reforme su conducta. Y especialmente me refiero al área familiar. Y este es el propósito de estas enseñanzas, amados. Reformar nuestras familias. Todos tenemos trabajo. Unos en una mayor medida, otros en menor. Pero todos estamos aquí. Todos cabemos aquí. Debemos reformar nuestra conducta. Comience por su familia. Hay actitudes dentro de nosotros que debemos reformar. Hágalo.
Recuerde que la palabra reformar es construir algo que se ha deformado, algo que ha perdido su forma, su estructura. La ves y ya no tiene ni pies ni cabeza. Hay veces que así la familia está. Reestructure, reforme su familia, reforme la conducta. Hay padres que parecen hijos y hay hijos que parecen padres. Pero ya hablaremos de eso. Comience entonces pidiendo perdón a su esposa. Comience pidiendo perdón a su esposo. Es por ahí por donde debemos comenzar. Busque relacionarse con Dios. Busque la gracia de Dios para esta reforma tan necesaria en cada uno de nosotros. Sométase unos a otros en el temor de Dios. Y lo mismo aplica para los hijos. Comiencen pidiendo perdón a sus padres. Háganlo y verá la gracia de Dios sobre su vida y en su corazón. Háganlo, jóvenes. Esas veces que han fallado, esas veces que ustedes han sido imprudentes con sus padres, las veces que no han dado gracias al Señor ni a sus padres porque están en esa familia. No hay familias perfectas, ni una. Pero es nuestro trabajo reformar nuestra familia. Y es algo que agradezco tanto al Señor. Tristemente mi familia, no conociendo al Señor, se desintegró. Y parte de eso también tiene que ver que yo vine acá a Estados Unidos. Criado en una buena familia, pero tristemente se desintegró mi familia. Y cuando vengo al conocimiento del Señor y veo lo importante que es la familia para Dios, es la base de la sociedad. Es la base es la primera institución humana, la familia. Qué bendición, dije yo, es tener una familia. Quiera Dios y me conceda el Señor tener mi esposa y tener hijos. Y ahora que en la gracia de Dios los tengo, digo, ay Señor, ahora ayúdame a reformar mi familia, a reformar mi conducta, a amarlos. Pero es un privilegio, es un privilegio. Así es de que, amados, comencemos por ahí. Que el Señor nos ayude. Tenemos una gran necesidad de esto. Oremos, meditemos en estas cuestiones. Vamos a seguir hablando. Que Dios nos ayude. Amén.